Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a uno de los webinars dentro de este curso académico de la REGEOL y en este caso tenemos como invitado al profesor Javier López Cepero Borrego. Javier, te voy a presentar brevemente, ¿vale? Y ya te doy la palabra para que nos puedas contar y luego pues abrir como siempre un espacio de preguntas, de cuestiones. Javier es profesor titular en la Universidad de Sevilla, en concreto en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Él es además director del grupo de investigación AVIER, Human Animal Bond in Intervention Educational Research, que en español es Vínculo Humano-Animal en Intervenciones, Formación e Investigación, de la Universidad de Sevilla. Y le hemos pedido que lleve a cabo un webinar que se va a titular Duelo por animales de compañía, evaluación, implicaciones y algunas reflexiones. Así que, bueno, en primer lugar, Javier, darte las gracias por la participación en este webinar y estamos todos con muchísimas ganas de poder escucharte y de conocer tu recorrido en este ámbito. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Manuel, y gracias a todos y todas las asistentes que tenemos hoy aquí en la videoconferencia. Espero que se me escuche bien. Si en algún momento no se me escucha, pues, o si veis que voy muy rápido, porque ya sabéis que aquí en el sur a veces nos aceleramos, pues no tengáis problema en decírmelo porque, bueno, es importante que se entienda lo que digo, ¿no? Bien, voy a compartir la presentación que he preparado. Ahí va. Perfecto. Si todo va bien, debería verse. Y bueno, lo primero que me toca aquí, entiendo, es empezar agradeciendo que las personas que lleváis la red me hayáis abierto un poco esta puerta virtual para poder compartir un tema al que llevo dedicado algún tiempo y en el que estoy intentando desarrollar distintas líneas de trabajo, ¿no? El tema del duelo por animales de compañía es una de las varias cosas que estoy trabajando dentro del vínculo humano-animal, que es un ámbito en el que me muevo desde hace ya casi 15 años. Pero en los últimos 2 o 3 años el duelo cada vez tiene mayor peso dentro de las cosas que planteo. Bien, la primera cuestión, por contextualizar un poco el por qué considero que este es un ámbito, un tema que podría ser de interés para vuestra asociación, tiene que ver con un hecho que se incide sobre un cambio sociológico muy evidente. Y es que en España, igual que en el resto de los países que solemos llamar occidentalizados, el número de hogares que incluye animales considerados como animales de compañía crece. En España, prácticamente la mitad de los hogares ya incluye animales no humanos como componentes, principalmente perros y gatos, pero también pues roedores, conejos y otros pequeños animales. Uno de los datos curiosos es que actualmente, según tiene registrado el Instituto Nacional de Estadística, hay más animales no humanos que humanos menores de edad dentro de los hogares españoles. Y eso es una cuestión que también resulta un tanto llamativa. Sin embargo, hay que decir que frente a los humanos, los animales no humanos, los perros, gatos y demás, suelen tener una esperanza de vida relativamente corta. Y eso nos coloca ante una situación que objetivamente es sencilla de resumir de la siguiente manera. Hay un porcentaje muy elevado de hogares españoles que son hogares multiespecie en los que hay más de una especie implicada, no solamente son humanos, y que con mucha probabilidad van a afrontar la muerte de estos animales con gran frecuencia. Y en proporción o en relación a lo que sería la muerte de los humanos, esta llega más rápido y por lo tanto es esperable que a lo largo de tu vida vayas a experimentar varias veces estos duelos. Bien, en esta diapositiva a mí me gustaría resaltar lo siguiente. Cuando uno va a la literatura, es fácil encontrar que existe una gran coincidencia en la literatura, existe un gran consenso en decir que los animales de compañía forman parte de la familia. Esto es una cuestión que yo pondría en tela de juicio, porque en realidad muchos de estos trabajos adolecen o incurren en unos sesgos, llamémosle sesgos de selección bastante potentes. Cuando uno hace un estudio sobre cómo es convivir con animales, lo más normal es que la gente que disfruta más de convivir con los animales esté más motivada a participar. Te piden que inviertas un tiempo y que hables sobre cuestiones que son más o menos íntimas, la gente que no se siente muy interesada por el tema difícilmente va a dedicarse a esto. De ahí que quizá la literatura tenga un sesgo positivo que algunos investigadores reconocibles dentro de este ámbito han señalado y vienen señalando desde hace ya un par de décadas. Aún así, nosotros, dentro de las investigaciones que desarrollamos en este ámbito,
hemos tenido oportunidad de trabajar un poco o de analizar un poco cómo funciona esto de las familias no solo humanas. Y aquí aparecen distintas variables que son de interés. Nosotros aquí vamos a proponer un cuadrante, una clasificación, que como todas las clasificaciones no es más que una herramienta conceptual para facilitar el entendimiento. No todo el mundo va a cuadrar perfectamente, no todas las familias se puede identificar únicamente con uno de los cuadrantes que estamos diciendo, pero creo que para explicarlo es sencillo. Nosotros utilizamos el nivel de apego, digamos, el apego que se tiene por el animal, puede ser fuerte o débil, por supuesto hay zonas grises, esto es un gradiente, pero para caracterizarlo es más sencillo hablar de los extremos. Y también el nivel de humanización, entendiendo por humanización si se considera que los animales, hasta qué punto se considera que los animales no humanos necesitan vidas similares a los humanos. Cuando nosotros tenemos familias en las que el apego es fuerte y la humanización es alta, es fácil que nos encontremos con personas que consideran que sus animales de compañía ocupan un lugar asimilable al de un amigo o un hijo. Sobre esto hay bastante escrito y existen, dentro de lo que está escrito y de lo que es compartido en nuestra cultura, hay formas de verlo que son más amables y otras formas que pueden resultar o que pueden incurrir incluso en la mofa o en el tomárselo a broma. Y esto es una de las cosas que creo que son importantes de cara a entender cómo va a funcionar después el afrontamiento del duelo en personas que han perdido un animal de compañía. Hay gente que utiliza términos como perrijo o gatijo, es decir, utilizan neologismos para referirse a esta relación que viven como si fuera paterno-filial, etcétera. Hay otras personas que tienen un apego fuerte hacia sus animales de compañía y, sin embargo, no consideran que estos animales deban tener vidas muy humanizadas. Entonces, en estas condiciones nosotros hablamos de familias multiespecies. Son familias en las que los animales son muy importantes, pero se entiende que un perro no necesita hacer vida de perro. Es decir, tiene que tener oportunidad de ir al parque, de tirarse en el barro y de hacer todas las cosas típicas de los perros. Aunque estos dos grupos, las personas que tienen relaciones más bien parentalizadas y las familias multiespecies, comparten la idea de tener un apego fuerte hacia los animales de compañía, después esperan o piensan que el bienestar del animal depende de cuestiones muy diferentes. Unos piensan que cuanto más humano mejor, es decir, un gato viendo Netflix está más contento que en ningún otro sitio, o un perro acompañándote a tomar una cerveza fuera en una terraza está más contento que en ningún sitio. Mientras que otros, los que optan por una humanización más baja, piensan que los gatos deben tener oportunidad de vivir vida de gato y el perro vida de perro. Sería un poco esa la disyuntiva. Luego también tenemos gente que son las que no suelen participar en los estudios, pero que aún así están dentro de nuestra población y también deberíamos ser capaces de ser sensibles a estas circunstancias, a este tipo de familias, porque también está en nuestro entorno y quizás lo que nosotros averiguamos hablando de familias con un apego fuerte, no es de aplicación a familias con un apego más débil. Dentro de las personas o de las familias en las que el apego hacia el animal es más débil, tenemos gente que humaniza mucho a sus animales. Por ejemplo, las personas, todos conocemos a famosos o famosas cuyos animales de compañía viven mejor que tú. Básicamente porque tienen ropa, tienen complementos y tienen casas en las que incluso hay ciertos lujos. Entonces están viviendo vidas casi humanas, a pesar de que lo principal aquí no es una relación de cercanía, sino más bien una relación quizá de prestigio. Hay gente en nuestro entorno que cuando te presenta a su animal de compañía no te dice su nombre, te dice de qué raza es y de si es una raza reconocible, si tiene pedigrí o de cuánto le costó conseguirlo. Eso también es un estilo, una forma de convivir con animales en la que quizá el apego es menos importante que otros elementos de prestigio. Finalmente tendríamos el cuadrante de abajo a la derecha, en las cuales tendríamos personas con baja humanización, entienden que los animales no son humanos y no deben tener vida de humano, y además poco apego. Y esos serían los que a día de hoy son los que suelen llamar a sus animales de compañía mascota o el animal de la familia. Es decir, para estas personas probablemente los animales de compañía no formen parte de su núcleo familiar y desde luego no están al mismo nivel que lo que puede estar cualquier otro familiar humano. Esto es un repaso muy rápido de un trabajo que hemos desarrollado durante un par de años, porque al final creo que es importante. Ahora yo a continuación voy a hablar de por qué es importante o puede ser muy importante el duelo por animales de compañía, pero creo que lo primero es dejar esto sentado,
Para muchas personas el duelo por animales de compañía es muy importante, pero no para todas. Como cualquier otro fenómeno que estudiamos dentro de la psicología, los fenómenos no son 100% universales y hay ciertos elementos a los que podemos atender para prever cómo de importante va a ser, cómo de impactante va a ser la pérdida del animal dentro de una familia. Bien, ahora viene una parte en la que entiendo que a la gente de esta red pues, le va a resultar bastante redundante. Nosotros hablamos de duelo para hablar de todas esas reacciones ante la muerte de un ser querido. Hay muchas definiciones, yo aquí rescato una de la Asociación Americana de Psicología, la cual recoge pues, algunas ideas, como que las reacciones ante la muerte de esas reacciones de duelo pueden ser muy diferentes, tanto ideográfica como culturalmente, en distintos contextos, en distintas culturas o comunidades. La muerte se vive de manera diferente, pero dentro de la misma comunidad también vamos a encontrar diferencias individuales. Por otro lado, hablar y resaltar, que nuevamente digo, de esta red, pues no tiene mucho sentido quizá incidir sobre esto, pero cuando doy este tipo de charlas sí creo que es una cosa que vale la pena resaltar, que el duelo no es algo patológico, el duelo es conjuga una serie de reacciones que son perfectamente naturales, esperables y que no hay que acortar de ninguna manera, no hay tampoco que ponerle, no hay que impedir que la gente pueda expresar las reacciones de duelo que considere que necesite expresar. Dentro del duelo existen casos que, digamos que desde el punto de vista estadístico, sobresalen. Para eso, la DSM, uno de los manuales más importantes a nivel internacional de diagnóstico para trastornos o problemas mentales, tiene incluso una categoría diagnóstica, la del duelo prolongado. Ahí parece complicado porque durante un tiempo se barajó también ese nombre, pero bueno, actualmente duelo prolongado, ¿no? ¿Por qué destaco esto? Porque el duelo no es patológico, pero hay expresiones de duelo que a veces pueden complicarse y que pueden hacer recomendable buscar algún tipo de ayuda. Bien, si nosotros revisáramos esto con tranquilidad, sería sencillo ver que tanto la definición de duelo como las características o los criterios diagnósticos para el duelo prolongado son perfectamente aplicables a la pérdida de seres no humanos. Es decir, el concepto de duelo puede aplicarse de manera indistinta a pérdidas humanas y no humanas, y la categoría diagnóstica también. Nosotros solemos decir que al final uno puede sufrir por pérdidas, no todas las pérdidas son iguales, desde luego, pero hay gente que sufre no solamente por la pérdida de seres humanos, también puede sufrir y tener una afectación bastante relevante por la pérdida de una oportunidad, de un trabajo o de un sueño. Fijaros la cuestión tan abstracta que hay aquí, ¿no? Cuando uno convive durante años con un animal de compañía, no se le hace raro tampoco pensar que el duelo pueda darse en unas condiciones que no tienen por qué ser superiores o inferiores, de mayor o menor intensidad que la muerte de un humano. Al fin y al cabo, lo importante es la significación de la pérdida. Para nosotros la pérdida es pérdida y lo que tenemos que ser capaces, yo especialmente como psicólogo y psicoterapeuta, a mí lo que me preocupa más bien es el significado que arrastra la pérdida, más allá de si muere un perro, un gato, un humano o cualquier otro elemento. Dicho eso, nosotros que nos parece relevante también plantearnos si esto que a mí, por lo menos, que llevo mucho tiempo trabajando con el vínculo humano-animal, me parece muy usual y muy sencillo de entender, si esto a nivel social es igualmente reconocido. Lo cierto es que a día de hoy en nuestro entorno existen y coexisten distintos discursos sociales. El duelo por animales de compañía es uno de los prototipos de duelos no reconocidos o duelos no legitimados. Pero es una cosa curiosa porque cualquier persona que esté interesada mínimamente por el tema habrá podido ver que cada vez son más las noticias y también son más los espacios que en medios de comunicación generalistas tiene la interacción humano-animal. Es posible que incluso hayáis oído hablar que ya existen algunos recursos, algunos cementerios para poder disponer los restos de los animales de compañía. En Málaga, el año pasado, en 2024, sobre el verano, se abrió el primer centro, Vale, no sé si se me sigue viendo porque parece que esto ha dado un salto, Manuel.
Sí, se te sigue viendo, Javier, tanto a Ah, ti vale, como perfecto. al PDF. Ah, vale, perfecto. Mejor el PDF que a mí. Bien, pues en 2024 se abrió el primer cementerio para animales de compañía en Málaga, el primer cementerio público, porque privado ya había varias iniciativas. Entonces, por un lado, uno podía llegar a la conclusión sencilla de que esto del duelo por los animales de compañía y el reconocimiento social de estas muertes como importantes es ya un hecho. Sin embargo, lo que podemos encontrar, y la literatura también incide mucho sobre esto, es que para el común de la población esto no es cierto. Es decir, hay gente y hay contextos en los cuales uno tiene cierta libertad para hablar de estas pérdidas, pero todavía es muy frecuente encontrar personas que lo censuran, se ríen, lo niegan o sencillamente no lo reconocen como algo importante. En este contexto hay algunas cuestiones que pueden ser un poco específicas frente a otro tipo de pérdida. Quiero decir, dentro de los duelos no reconocidos, también podríamos hablar, por ejemplo, del duelo de una pareja no reconocida, por ejemplo, pareja de amantes, ¿no? Claro, cuando uno pierde un amante, pues se entiende que tradicionalmente no se le ha permitido tampoco expresar el duelo, porque se entendía que era una cosa que no debía tener, etcétera, etcétera, cuestiones más bien morales. Pero nadie venía y te decía, bueno, pues búscate a otro. Eso es una cosa que no te ocurre cuando pierdes una relación humana. Nadie te dice, pues si has perdido un novio, búscate a otro. Sin embargo, con los animales de compañía esto es muy frecuente, ¿de acuerdo? Que la gente te diga que, bueno, que quizás si vas y adoptas a otro, pues se te pase el disgusto. Esto probablemente está basado en mayoritariamente en la buena intención de tu interlocutor. Lo que pasa es que quizá también eso lo que está demostrando es que para el interlocutor la pérdida del animal no es algo tan valioso o tan importante como para centrarse en eso. También hay gente, por supuesto, que opta por un registro mucho más despectivo. Hay gente que directamente te puede decir que, bueno, que el gato es solo un gato, que el perro es solo un perro y que tampoco vamos a estar llorando por eso. Las personas que tienen una visión más discontinua, una división mucho más categorial de lo que son los humanos frente a otros animales, no suele permitir o no suele participar ni dejar tampoco que prolonguemos mucho, que ahondemos mucho ese tipo de discurso. Estos son solamente dos ejemplos. Hay otras muchas maneras en las que las personas que se enfrentan o intentan afrontar la pérdida de un animal que para ellos es querido, pueden verse censuradas o pueden verse no reconocidas en su dolor. Por otro lado, desde el punto de vista normativo, también estamos en una situación muy curiosa. En España, en 2023, se promulgó una ley a nivel estatal para el bienestar de animales de compañía. Y en ella se recoge, casi al principio, se dice abiertamente que los animales de compañía forman parte del núcleo familiar y tienen derecho a participar de él. Pero eso en realidad no está desarrollado en ninguna otra normativa. Es decir, a día de hoy, entre los problemas a los que se enfrentan las personas que conviven con animales de compañía, un problema muy frecuente es que cuando uno quiere alquilar un domicilio, pues resulta que le prohíben que tenga animales de compañía. Esto es una cosa que en Francia no ocurre, que en Suiza no ocurre, pero en nuestro país sí ocurre. Y no tiene ningún tipo de protección. Tanto es así que a veces la gente se ve en la disyuntiva de tener que decidir si alquila una casa teniendo que buscar un nuevo hogar a su animal de compañía o si prescinde de alquilar la casa y entonces pues no tiene solución de habitabilidad para, ni para el animal de compañía ni para él mismo. Igualmente con el tema de las bajas laborales. Esto es un tema que tener un animal enfermo en casa no te da ningún tipo de derecho a pedir bajas ni a pedir días de asuntos propios. No tiene garantizado que tú puedas acompañar al animal, ni tampoco tienes derecho a tener ningún tipo de baja ni de tiempo a tu disposición en caso de muerte. Todo esto son circunstancias que al final también van dando forma a una idea, que muchas veces queda a un nivel implícito, pero al final, ya sea por activa o por pasiva, la idea de que la muerte de los animales no es tan relevante sigue flotando en el aire. Y eso es una cuestión que muchas veces va a hacer que las personas dolientes no se decidan a pedir ayuda, a expresar qué es lo que necesitan y por el contrario terminan aislándose para protegerse de lo que pueda ocurrir en un momento en que tú lo estás pasando especialmente mal. No quieres arriesgarte tampoco a recibir comentarios que te resulten pues dañinos o que te resulten o que incidan sobre el no reconocimiento de este vínculo que acabas de perder. Dicho todo esto, nosotros llevamos un tiempo trabajando en el grupo de investigación en torno a qué sucede y también a qué podemos hacer para intentar ayudar
o dar algún tipo de recurso para visibilizar o para ayudar también a un afrontamiento más activo y más, en fin, dar algún tipo de recurso para que la gente que lo pueda necesitar encuentre discursos y herramientas que le puedan ser de utilidad. Nosotros, cuando empezamos a trabajar en este tema, lo primero que encontramos es que en español no existían herramientas para evaluar las reacciones de duelo ante la pérdida de animales de compañía. Nosotros entonces estuvimos buscando y encontramos que la herramienta que se utiliza con mayor frecuencia en la literatura científica es el Pet Impairment Questionnaire o el cuestionario de duelo por animales de compañía, que es originario de Estados Unidos. Y bueno, nos decidimos a aplicarlo y a intentar una validación que finalmente ha salido publicada en Death Studies. El PBQ, este instrumento, pues cuenta en inicio con 20 ítems que hablaban sobre tristeza, ira, culpa y trauma, pero la solución que presentan los autores originales, Hunt y Padilla, pues al final se quedan con 16 ítems distribuidos en 3 categorías: tristeza, ira y culpa. En español no estaba, por lo tanto, nos decidimos a desarrollarlo. Y una cosa que pudimos observar, bueno, aquí tenéis una serie de, creo que quizás no es tampoco tan interesante, tenéis el instrumento publicado. Si alguien tiene interés en tenerlo en español, también le podemos facilitar la versión española, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema, porque el instrumento no era nuestro tampoco y nos dieron permiso para utilizarlo, por supuesto. Si a alguien le puede servir, pues lo cedemos sin ningún tipo de problema, ¿no? La cuestión es que cuando nosotros estuvimos viendo la validación, reunimos un número de personas, mayoritariamente mujeres. Esto ocurre mucho en los estudios sobre el vínculo humano-animal y especialmente en el tema del duelo por animales de compañía parece muy frecuente. Alguna revisión amplia que se ha hecho en los últimos años, Clary, por ejemplo, habla de que en torno al 85% de las participantes de este tipo de estudios son mujeres, ¿de acuerdo? Entonces parece que hay una cuestión de un efecto del factor de género que es muy, muy poderosa. Todas adultas, y lo que nosotros encontramos es que, bueno, los ítems no hay problema para responderlos, pero que la estructura, esos tres factores que se habían descrito, tristeza, ira y culpa, no funcionan exactamente igual de lo que habían propuesto los autores, las autoras originales, ¿no? La solución en España es ligeramente diferente a la norteamericana y, sin embargo, es compatible, es asumible con la turca. Y esto es una cosa que es muy llamativa, porque a priori yo no tengo razón para pensar que la población turca y la española tengan mayor o menor proximidad en cuanto a la vivencia del duelo que la española y la estadounidense o cualquier otra, ¿no? Pero lo cierto es que estuvimos probando varios modelos, todo lo que había publicado, y al final la solución turca es la que mejor funciona. Y básicamente parece que hay un problema con esos ítems que en principio iban a hablar de trauma, que tienen que ver con si la gente tiene pesadillas o si la gente no puede dejar de revisitar las condiciones del animal en sus últimos momentos, que tienen más que ver quizá con esa cuestión postraumática, que en Estados Unidos aparecían asociadas a la ira y que, sin embargo, en España, igual que en Turquía, aparecen asociadas más a la tristeza. Probablemente aquí lo que tenemos es una cosa bastante esperable y es que las reacciones de duelo tienen una parte cultural y construida bastante relevante y es quizá lo que para ciertas personas en ciertos ciertos contextos como el estadounidense pues parece más asociado al enfado, aquí parece más asociado a la tristeza y es una cosa que es perfectamente usual. Quizá lo inusual es que estemos intentando siempre traernos los instrumentos de otros sitios y que funcionen igual. También habría que darle cabida, o pensamos que hay que darle más cabida a las diferencias culturales, porque eso no es un problema, sino que más bien es una fortaleza, si lo que pretendemos después es poder hacer lecturas más útiles de cara a la población con la que trabajamos, ¿no? ¿Ventaja que tiene tener un cuestionario en este sentido? Pues que ya podemos trabajar utilizando la misma vara de medir que cualquier otro investigador a nivel internacional, pero como estaba comentando, la validación cultural necesita ser revisitada.
Entonces, pensamos que esto es una de las líneas en las que tenemos que seguir creciendo y en las que estamos intentando pues, dedicarle esfuerzo. Luego, hay una segunda cuestión, más allá de la herramienta, y que tiene que ver con exactamente qué es lo que estamos encontrando. En población general, algunos de los estudios que hemos realizado nos dicen que la gente que ha perdido animales de compañía y que han participado de nuestra investigación, que está publicada en The Journal of Loss and Trauma, incide en que 2/3 de la muestra aproximadamente muestra tristeza intensa. Más de 1/3 muestra reacciones de ira y en torno a un 40% siente culpa en el año siguiente o ha experimentado culpa durante los 12 meses siguientes a la pérdida del animal. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues lo que quiere decir es que tenemos un porcentaje importante de población que podría ser susceptible o que podría beneficiarse de una exploración más profunda. Lógicamente, ningún dato extraído con un cuestionario de manera aislada debe ser interpretado como esto es lo que está sucediendo. Pero hay indicadores que nos están diciendo que un porcentaje relevante de la población, que quizá contemos con un sesgo de selección, quizá no sea un 64% sufra tristeza intensa, pero aunque fuera la mitad, ya estaríamos hablando de un porcentaje muy, muy elevado de personas que pueden beneficiarse de contar con cierta supervisión o de contar con ciertos recursos para poder no pasar este duelo solo, sabiendo, como sabemos, que mucha gente se siente poco invitada a expresar esas reacciones de duelo por animales de compañía. Una segunda cuestión, más allá de la población general, que lógicamente hemos dicho que hay muchísimas personas implicadas aquí, tiene que ver con los profesionales o con el voluntariado que trabaja con animales, por ejemplo, entidades protectoras de animales. La literatura nos dice que los profesionales de la veterinaria son, dentro de todos los colectivos que hay sanitarios, están de manera muy destacada entre los que mayor fatiga por compasión presentan y los que más problemas de salud presentan. Esto es una cosa que los que nos dedicamos a psicología, a medicina y a otras disciplinas similares a veces nos sorprende. Dice, ¿cómo puede ser peor trabajar con animales que trabajar con humanos, ¿no? Dice, bueno, pues hay varias cuestiones para explicar esto. En general, los veterinarios que trabajan en clínicas suelen trabajar en clínicas pequeñas, la mayor parte de ellos, lo cual impide que haya mucha rotación. Si hay que atender emergencias de algún tipo, te toca a ti, sea fin de semana o sea de noche. Y además tienen el tema de la eutanasia, que ellos eligen la carrera mayoritariamente porque les gusta mucho trabajar con animales, pero al final administrar eutanasias también es un elemento más de lo que tienen que hacer y muchas veces pues está justificado porque el animal no puede tener calidad de vida, ¿no? Pero eso no quita que muchos de ellos se vean ante un reto para que quizá pues no venían llamados, ¿no? No se sentían, no era una cosa desde luego que estuviera dentro de las cosas que ellos preferían hacer. Por todas estas cuestiones y por el hecho de que se ven expuestos al trauma también con mucha frecuencia, muchas veces no tienen tampoco preparación específica para abordar parte del reto, porque el veterinario sabe de veterinaria, pero atender a la familia del perro o el gato, eso no estaba dentro de su temario y muchas veces se ven obligados también o se ven dando la noticia y teniendo que afrontar y que encajar todo lo que se desborda en ese momento entre los familiares del perro, del gato, del animal que sea, todo eso también va añadiendo carga a su labor profesional. Y eso cuando se acumula, pues lógicamente los coloca en una posición complicada. Nosotros hemos desarrollado, tenemos proyectos vigentes y luego tenemos también proyectos ya terminados. Y dentro de los proyectos que ya hemos podido terminar, desarrollamos uno en entidades protectoras, en el cual intentamos ver si la intensidad del duelo, si existía indicadores o existían algún tipo de señal de que las personas que colaboran con entidades protectoras pudieran estar sufriendo algún tipo de secuela, algún tipo de impacto emocional por estar atendiendo animales que muchas veces pues, vienen enfermos, abandonados, pueden haber sido atropellados, vienen perdidos, desnutridos, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros estuvimos barajando que distintas variables podían estar afectando, ¿no? El apego desarrollado hacia los animales es una de ellas. Lógicamente, el voluntario de una entidad no es una persona que conviva con los animales a los que atiende.
pero muchos de esos animales, por desgracia, pasan mucho tiempo dentro de las entidades y eso facilita que tarde o temprano termines generando cierta vinculación. También miramos la cognición social, empatía y antropomorfización, es decir, hasta qué punto la gente percibe continuidad entre cualidades humanas y no humanas. El apoyo social disfrutado y el apoyo de la institución, si la comunicación era buena y si los voluntarios sentían que los recursos eran suficientes para desarrollar la labor que estaban desarrollando. Lo que encontramos es que el apego, la empatía, la antropomorfización y el apoyo familiar fueron variables relacionadas con el nivel de intensidad en el duelo. Y todo tiene una relación en el sentido lógico, es decir, las personas, cuanto mayor es el apego que desarrollan hacia los animales, y el LAPS, que es la herramienta que utilizamos, tiene una escala específica llamada sustitución de personas. Eso que hablábamos al principio de la ponencia, de la gente que considera que los animales son como humanos y que pueden ser como hijos o como amigos, cuanto más fuerte es esa sensación, más fuerte es la probabilidad de generar reacciones de duelo, de sufrir reacciones de duelo intensas. Cuanto más empatía tiene la persona, el voluntario, pues también es más sencillo generar o sufrir este tipo de reacciones adversas. La antropomorfización, sentir que los animales son inteligentes, capaces, que tienen su propia intención y demás, también es un elemento que probabiliza el tener un duelo más intenso. Y finalmente, el apoyo familiar aparecía como un elemento protector. ¿Por qué? ¿Qué podemos sacar de aquí? Bueno, más allá del hecho de que la intensidad, o sea, que el duelo en entidades protectoras, entre voluntarios de entidades protectoras existe, a pesar de que esos animales no conviven ni siquiera con ellos, pero es una cosa que está pasando, también hay ciertos elementos a los cuales podemos atender. Nosotros, al final pondré la página web que desarrollamos a través de este proyecto, pensamos que es importante que las entidades protectoras, muchas de ellas muy pequeñas y sin personal profesional, todos son voluntarios, voluntarias, debería tener herramientas para seleccionar y monitorizar la vivencia de la experiencia de estas personas que ejercen como voluntarias. Porque si no lo hacemos, al final la gente termina pasándolo mal, si lo pasa mal, termina generando fatiga por compasión y si se genera fatiga por compasión, al final terminan retirándose. Y eso es malo para las personas y es malo para los animales no humanos. Bien, dicho esto, nosotros estamos, como hemos dicho, desarrollando distintos trabajos con vista al futuro, ¿no? Nosotros, en general, tenemos que decir que el vínculo humano-animal es un tema que en España llevamos tiempo trabajando, pero que todavía se puede considerar incipiente. Somos muy pocos los grupos que trabajamos en estudios sobre el vínculo humano-animal. La mayor parte de las cosas que hacemos se anidan en propuestas que provienen de otros lugares, lo cual no tiene por qué ser malo, pero tampoco tiene por qué ser especialmente positivo. Muchas veces uno, por celeridad, termina haciendo como hicimos nosotros, pues nos traemos un instrumento que se validó en inicio, que se creó fuera y lo intentamos validar aquí y quizás no estamos siendo muy sensibles a las posibles diferencias o cuando encontramos diferencias o cosas que no encajan, podría parecer casi que es un problema, cuando lo cierto es que quizás tiene más que ver con las particularidades de nuestro entorno cultural. Además, el contexto sociológico en el que estamos inmersos cambia y va cambiando de una manera muy continuada. Creo que cualquiera que hable ahora mismo con sus abuelos encontrará que muchas de las cosas que hacemos actualmente, muchos de los que convivimos con animales, les resulta muy extraño a los abuelos. Para muchos de nuestros abuelos, tener a los animales de compañía dentro de casa era un tema que no estaba garantizado. Muchos animales de compañía vivían fuera, o en azoteas o balcones y demás. La sensibilidad que tenemos ahora mismo ha cambiado notablemente. Pero es que además se da un fenómeno, por poner un ejemplo, de los muchos que podemos extraer, se da un fenómeno muy curioso y es que en una comunidad como la nuestra, una cultura en la cual solemos sacar a los hijos pequeños del cuarto antes del primer año, cada vez son más las personas que duermen o colechan incluso con animales de compañía. Eso es un fenómeno muy interesante, pero sociológicamente muy curioso, ¿no? Porque resulta que a los niños no solemos permitirlo, pero a los animales de compañía sí.
Esto para hace 2 generaciones era algo probablemente impensable y si alguien lo hacía solía más o menos ocultarlo. Ahora cada vez hay más gente que lo reclama como una expresión más de la idiosincrasia de su familia. Y eso es una cosa a la que tenemos que atender. Y quizás no todas las comunidades a nivel mundial estén avanzando en la misma dirección ni al mismo paso. Por todo eso, es importante incidir sobre la necesidad de seguir estudiando el vínculo humano-animal en población española e hispanohablante, porque en Latinoamérica tampoco tenemos demasiados investigadores e investigadoras. Pero más allá de lo que como comunidad ocurra, también hay que pensar un poco sobre cómo evoluciona el vínculo. Este es uno de los temas que a nosotros nos interesa más actualmente. La mayor parte de la investigación sobre el vínculo humano-animal habla del apego que tienes al perro o al gato como si fuera estático. Pero si tú convives con un animal de compañía, al igual que cuando tú tienes un bebé o al igual que cuando tú conoces a alguien nuevo que termina siendo tu amigo, el apego o la intensidad de la relación puede no ser el mejor indicador. Digamos que la relación, la importancia de la relación no viene solamente señalada por la intensidad. Cuando uno tiene una pareja nueva, muchas veces la relación es muy intensa. Pero eso no quiere decir que la relación va a ser más importante hoy que dentro de 20 años. Cuando uno lleva 20 años con su pareja, idealmente, si todo ha ido bien, han construido un proyecto juntos. Y eso es algo similar a lo que nos va a ocurrir en nuestra relación con los animales no humanos. Existen distintos indicadores de unicidad o de personalidad o de selfhood, en definitiva, de ser un individuo, que tienen que ver con la agencia. Muchas personas perciben que los animales quieren cosas, tienen sus intenciones y promueven cambios en su entorno. Sintiencia. Creo que a nadie se le escapa que los animales pueden sentir distintas emociones. Coherencia. Los animales no se comportan al azar, sino que cada uno, conforme va conviviendo con su animal de compañía, va ganando capacidad de anticipar qué es lo siguiente que va a hacer. Por así decirlo, es como si cada uno pudiera reconocer la personalidad y su manera de hacer las cosas. Esa coherencia. Y finalmente el sentido histórico. Los animales de compañía tienen memoria y nosotros guardamos memoria sobre ellos. Estos 4 elementos son los elementos clave que se propusieron hace muchísimas décadas para hablar de la creación o el reconocimiento de los demás, de otros humanos, como personas únicas. Hay una socióloga, Irvine, estadounidense, que ha dedicado 2 décadas a trabajar con esta misma idea, pero aplicada a animales. Los animales de compañía, a lo largo de nuestra relación e interacción con ellos, también van ganando un mayor valor simbólico y un mayor estatus dentro de nuestra familia y en nuestro modo de entender qué es lo que son. Y esto es importante, porque el hecho de que tú convivas con un animal no significa que vayas a pasarlo especialmente mal cuando fallezca, pero lo que tenemos que atender más bien es ese valor simbólico que adquieren, esa vivencia y ese camino compartido que hemos generado, porque es a través de ese camino compartido que nosotros vamos a ir generando o vamos a ir dotando de valor la relación. Por eso, cuando la gente me pregunta que si el duelo por animales de compañía es muy relevante o poco relevante, pues yo entiendo que es exactamente igual o que tiene muchas similitudes con el duelo por una persona. Si tienes a alguien cerca, es fácil que notes su ausencia, pero ya depende mucho de qué tipo de relación tuviste, positiva, negativa, ambivalente o cualquier otra combinación. Y también importa bastante el para ti qué significaba. Si para ti el animal de compañía no era más que una pieza más, y digo pieza con toda la intención, en el sentido de objeto, dentro del hogar, lógicamente no es de esperar que el duelo sea especialmente intenso. Pero si para ti era un compañero de vida y te ha acompañado a hacer desde las vacaciones hasta estar en momentos malos y demás, y para ti ha sido un compañero, como digo, de viaje, entonces es de suponer que su ausencia, su pérdida, va a tener un impacto muy relevante. Y eso sí tengo que decirlo también, a diferencia de lo que suele ocurrir con las personas, los animales de compañía no suelen traicionarte y no suelen opinar en contra, no suelen discutir contigo. Y eso hace que para muchas personas, no para todas, pero para muchas personas, su vivencia esté incluso más polarizada que la de cualquier amigo o pareja. Porque todo el mundo puede recordar cosas, momentos en los que la pareja no te apoyó. Pero los animales de compañía son percibidos por muchas personas como
siempre disponibles. Y eso cuando lo juntamos, cuando lo ponemos todo junto, puede generar una imagen tan potente que para muchas personas es quizá de las pérdidas más relevantes que puedan tenerse en esta vida. Pero no podemos generalizar. Segunda cuestión, de cara a seguir evaluando y seguir aprendiendo, que es lo que pasa en España y en otros lugares, los instrumentos, necesitamos mejoras en los instrumentos. Y también necesitamos una mejor valoración de necesidades implícitas. A veces nosotros preguntamos de una manera, digamos, muy directa y debemos anticipar que mucha gente no va a querer ser transparente con esto porque teme encontrar respuestas que los confronten, ¿no? Respuestas que les puedan resultar dolorosas. Por lo tanto, debemos también ser sensibles, especialmente las personas que trabajamos de cara a la atención a personas dolientes o a la atención en general a personas que pueden pasarlo mal, pues nosotros debemos ser sensibles también a esto y colocarlo también quizás entre los ejemplos, porque sabemos que una de las pérdidas que pueden ser, que muchas personas van a pasar, pero que a veces la gente no acepta, tiene que ver con la pérdida de animales. Quizás si lo preguntamos abiertamente, directamente, facilitemos que la gente explique que eso es algo que le pese, aunque de viva voz, de motu propio, no vaya a hacerlo. Luego, a nivel comunitario, también nos hace falta seguir trabajando, porque además de que sigue siendo un duelo no reconocido, al menos en parte, porque hay muchos contextos, como el laboral, en los que esto no parece un tema demasiado relevante, siguen faltando rituales o guías para la despedida. Con esto quiero referirme que, aunque existen nosotros tenemos una relación con la muerte, aquí en este contexto entiendo que poco hay que explicar, pero la relación con la muerte también va cambiando. Y nosotros, en las últimas décadas, cada vez hemos automatizado en gran medida lo que es la gestión de la muerte. Cuando alguien muere, solemos tener a profesionales alrededor que se encarguen de guiarnos en este proceso. Sin embargo, todavía hay mucho desconocimiento sobre qué puedes hacer o qué debes hacer cuando fallece un animal de compañía. Muchas veces la gente tampoco se atreve a preguntar más cuando está en el veterinario. O tampoco sabe si esto, quién tiene que encargarse de retirar el cuerpo, por ejemplo. Todo esto, la falta de guía, la falta de ritualización de las despedidas hace que la gente muchas veces, aunque sienta que quiere hacer cosas, no las haga porque no se atreva o porque piensa que puede caer en ridículo, que puede puede salirse de lo que sería socialmente aceptable. Y nosotros encontramos a mucha gente que al final lo que te dicen cuando hablas con ellos es que han pasado mucho tiempo pensando en lo que debieron haber hecho, lo que les hubiera gustado hacer una vez perdieron a su perro, su gato o al animal de compañía que fuera. Quizás una de las cosas que podemos hacer más sencillas es popularizar o dar ideas sobre cómo despedir a estos animales, porque eso quizás ayude a alguna gente a realizar o a llevar a cabo eso que ahora mismo pues le ronda la cabeza pero no está haciendo. Finalmente, nosotros estamos trabajando también en generar recursos para la población doliente. Hemos trabajado con voluntarios, ahora estamos trabajando también de cara al colectivo de veterinarios, veterinarias, e intentando también que la gente, pues desde el momento en que inician su andadura, pues que aprendan un poco sobre sí mismos y que sepan cuáles pueden ser sus puntos, que no necesariamente puntos débiles, pero sí cuestiones que pueden probabilizar que después se sientan mal o que sean especialmente sensibles o proclives a tener reacciones de duelo cuando pierden animales. También generar programas de autocuidado, ya sean autogestionados o ya sean aplicados por algunos de los profesionales con los que trabajamos para ayudar a la gente en el autocuidado. Y también entrenamiento en el manejo del duelo en terceros. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de veterinarios, veterinarias, y tienen que dar la noticia de que el animal pues, no ha sobrevivido o necesita, o que quizá lo más humanitario es aplicar la eutanasia. ¿Cómo se transmite eso y qué se hace cuando la gente te dice cosas? Porque hay gente que reacciona con enfado, hay gente que reacciona con mucha tristeza, hay gente que no reacciona y los veterinarios y veterinarias no siempre saben cómo salir de ahí. Entonces también estamos trabajando con los colegios de veterinaria para poder trabajar en ese entrenamiento en el manejo. Finalmente, entre los proyectos que tenemos en marcha, pues están el de generar o crear teléfonos de apoyo.
Esto es una iniciativa que se ha llevado a cabo, por ejemplo, en Dinamarca, tener teléfonos de apoyo para el duelo por animales de compañía. O también el tratamiento de profesionales sanitarios. Yo imparto clases aquí en psicología y esto es una cosa a la que nosotros pues, le damos espacio. Es decir, una cosa cuando uno hace evaluación psicológica, pues cuando uno hace un genograma, por ejemplo, no solamente tiene que preguntar por los humanos, tiene que preguntar cuántos sois en casa. Y si la gente te dice que son 3 y el perro y se ríe, pues uno empieza por el perro. ¿Por qué? Porque quizá eso que le ha comentado como si fuera una broma, como si fuera una cuestión poco importante, es algo que vale la pena explorar. Básicamente porque, como hemos dicho, para muchas personas los animales son muy importantes y para algunas personas los animales de compañía son incluso más importantes o la pieza más importante dentro de su sistema de apoyo, porque incluso en familias en las que el apoyo no siempre está garantizado, los animales de compañía rara vez fallan. Y muchas veces encerrarse en tu cuarto a llorar con el perro, con el gato, es una buena estrategia o la mejor estrategia que tienes disponible para trabajar la tensión, para amortiguar el estrés. Por lo tanto, la falta del animal a veces es muy sentida y tiene afectación en toda la red familiar y los profesionales deberíamos ser sensibles a eso. Aquí tenéis el enlace por si alguien tuviera interés en el tema de las protectoras de animales, ¿de acuerdo? institucional.u.es/protectoras. Ahí es donde tenemos guardado algunos de los recursos que hemos creado y seguimos todavía generando más. Ya sin más, como me dijeron unos 45 minutos, creo que más o menos me he ajustado y ya pues quedaría a vuestra disposición por si alguien tiene algún comentario, alguna queja, crítica constructiva espero, o lo que sea, ¿vale? Sobre este tema. Y también deciros que si alguien quiere saber más de este tema, pues que me tenéis en el correo electrónico que aparecía al principio de la presentación, javier@us.es, o también en la página web que tenéis ahí puesta, grupos.us.es/Javier con H, ¿de acuerdo?